de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente, como cada semana, para hablar de derechos, de nuestros derechos. Los derechos sociales podemos definirlos individualmente, sus alcances, los instrumentos que posibilitan su efectivización. Sin embargo, todos ellos forman una estructura que a la hora de ponerlos en dinámica los vinculan unos a otros de modo indisoluble. Si hablamos del derecho a la educación, sin duda está muy ligado al derecho a la alimentación y a la salud. Afortunadamente, las políticas públicas de inclusión que viene llevando adelante el Gobierno Nacional parten de esa mirada y de esa concepción de integralidad de los derechos y por lo tanto del ser humano como un ser integral. Y además desde una mirada, una perspectiva de derechos, es decir, se considera al ser humano como un sujeto de derecho. Entonces es importante a la hora de hablar de derechos o de escuchar cuando alguien se refiere a los derechos, tener en cuenta desde dónde, desde qué concepción se hace el análisis. Hoy vamos a hablar del derecho a la vivienda. Y también en materia de derecho a la vivienda tenemos como un marco más amplio, un concepto más amplio que lo incluye, que tiene que ver con el derecho a la tierra y al hábitat. Hoy hemos invitado para conversar sobre estos temas a Miriam De Negri. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme. Miriam es directora nacional de promoción para la producción social del hábitat. Así es. De la Comisión Nacional de Tierra para el Hábitat Social. En primer lugar, un organismo poco conocido. Sí, en realidad el nombre completo es Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, Padre Carlos Mujica. Así es. Entonces, digo esto por la connotación que nosotros le quisimos dar al plantear que incorporar el nombre del Padre Mujica, digamos, ¿no? Por la concepción que implicaba esta comisión, la creación de esta comisión. Ajá. Para entrar en tema, ¿no? ¿Desde qué visión política, cuándo y desde qué visión política se crea la comisión? Bueno, en realidad este organismo existía antes lo que era el arraigo, lo que es conocido comúnmente, tal vez más conocido como arraigo, sí, que era un organismo que se creó en la época de Menem, en donde se regularizaban nada más que tierras nacionales que estaban bajo la órbita de arraigo y de terrenos que ya estaban ocupados por distintas familias, ¿no? Entonces eso armaron cooperativas de vivienda y trasladaron a las familias del territorio para poder regularizar, trasladaron también mucha responsabilidad, digamos, ¿no? Que era saber cómo hacer cooperativa, cómo hacer la parte administrativa, etc. Cuando asume el entonces presidente Néstor Kirchner, Luis Delía, que es de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, y que hoy es del Movimiento de Integración de Expresión Social, le plantea a Néstor Kirchner poder cambiar las incumbencias de ese organismo. Uh-huh. Porque nosotros planteábamos justamente esto, digamos, que no era nada más que dar la parcela de tierra
a los sectores más vulnerables, sino que había que mejorar esas condiciones de la tierra, mejorar el hábitat, que pudieran tener salud, educación, transporte, sino también agua, cloaca, luz, y que todo eso se hiciera con la comunidad y fortaleciendo a la comunidad a través de fortalecer a las organizaciones las que existían, y si no crear y fomentar las organizaciones, digamos, ¿no? En la concepción del hábitat, digamos, no de la tenencia meramente de la tierra, digamos, ¿no? Porque si no le trasladábamos la tierra y dejábamos que siguiera viviendo en malas condiciones, sin trabajo, sin poder hacer su vivienda adecuada, sin poder tener cordón cuneta y vereda para que no se pudieran mojar los chicos cuando van a la escuela. Esto implicaba mejorar las condiciones de salud también de los pobladores, y por lo tanto Luis le había planteado al presidente en ese momento cambiar el objetivo de ese organismo, ¿no? Y tal es así que lo designa Luis Delías subsecretario de la Comisión Nacional de Tierras, y empezamos a modificar los objetivos de lo que preexistente, digamos, ¿no? Arraigo dependía de desarrollo social en ese momento. Cuando asume Luis, pasa a Planificación Federal, y después a los 3 años terminamos pasando a Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación. Hoy están en Jefatura, depende de Jefatura de Gabinete. Depende de Jefatura de Gabinete. Así que bueno, lo que en ese momento para nosotros fue una cosa que no lo podíamos creer. Porque además ustedes vienen, digamos, me parece que ahí se da una situación muy particular y muy interesante y de nueva etapa, que es que ustedes provenían de un movimiento social, digamos, ¿no? Sí, nosotros venimos de un movimiento social que es la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, que la lucha nuestra era el acceso a la tierra, mejorar la calidad de los compañeros, pero que en los 90 se vio trunco en la época menemista, le decimos nosotros, ¿no? Donde se empezó a despedir compañeros del trabajo. Para nosotros el compañero no estaba en la fábrica, estaba en el barrio, y había que construir con el compañero que se había quedado sin trabajo, sin tener para comer a sus hijos, generar alguna forma solidaria para poder hasta armar una vida y comer juntos, digamos, ¿no? O sea que nosotros tuvimos que parar la preocupación del acceso a la tierra por la preocupación de comer, digamos, ¿no? Ahí salió el matanzazo, bueno, todo lo que generó como consecuencia la peor etapa, digamos, del menemismo. Entonces, eso que... a mí lo que me interesaba resaltar, bueno, es toda la historia, pero digamos, cómo desde la organización social, que en realidad es hoy valorado, que es la posibilidad de que intervengan las políticas públicas. Sí, eso fue un reconocimiento. ¿Cómo se hace ese traslado, ¿no? Eso creo que fue un reconocimiento de Néstor Kirchner, de los movimientos sociales, de la existencia, de lo que generó el neoliberalismo, digamos, que fue lo que generó la expulsión de los compañeros. Pero me parece que lo más importante fue para nosotros el pensar que había alguien, era impensable que pudiera estar en el gobierno alguien que se decidiera a promover desde el Estado una política de acceso a la tierra, a la vivienda y el hábitat, ¿no? Para nosotros fue sumamente importante, digamos, pensando en tiempos de discusión de la política, digamos, ¿no? Y un desafío, porque... Y fue un desafío. También fue un desafío, pasar, fue digamos, una construcción. a otro rol y a otra situación, obviamente sin abandonar toda la lucha y todo el trabajo, pero desde otro lugar, y tener la posibilidad de plasmar en políticas públicas
toda esa mirada, esa concepción, bueno, por lo que habían trabajado durante tanto eso tiempo. Se pudo eso hacer porque mejoró la calidad de vida, digamos, ¿no? Claro, claro. El proyecto nacional y popular que implicó pensar la economía desde lo social y no la economía desde el mercado, claro, permitió que nosotros pudiéramos empezar una vez que los compañeros han empezado a tener trabajo, empezó a mejorar la salud, tenemos política de la asignación universal por hijo, que hubo un lanzamiento del programa de cooperativas de trabajo, digamos, para recuperar el trabajo, para recuperar la economía interna, para invertir en la producción y además tener vivienda, digamos, fue mejorando, elevando el piso de las necesidades, claro, ¿no? Es decir, ya con Néstor Kirchner y con la presidenta, las expectativas de vida y el reconocimiento de sentirse un sujeto de derecho, antes era un beneficiario, digamos, ¿no? Era parte de la política focalizada, política de Estado focalizada, que se le daba el beneficio a unos pocos y por lo cual se tenía que agradecer, digamos. Encima, era el asistencialismo. ¿no? Era el asistencialismo. Es el pasaje, digamos, del asistencialismo. ¿No? Esto de reconocer la universalidad de los derechos, ¿no? Como la asignación universal por hijo, también nos da paso a nosotros a que querramos tener universalidad en otros derechos, claro, digamos, ¿no? Nos ha permitido avanzar sobre eso, que bueno, el tema de la tierra es un derecho que hay una decisión política de hacerlo y en eso creo que estamos pensando, como piensa la presidenta, en profundizar estos derechos, digamos, ¿no? Y el tema de la inequidad en cuanto a la distribución de la tierra, que es un tema, digamos, histórico, ¿no? Desde los orígenes de nuestro país, digamos, cómo se distribuyó la tierra desde el genocidio de las poblaciones aborígenes y que luego quedaron en manos de los militares y en su tranza con los que le habían financiado las campañas, se repartieron todos los terratenientes y ahí arranca la historia con todo distribuido, ¿no? Entonces, habitualmente se habla de distribución de la riqueza y se alude por ahí, no necesariamente, o sea, no se incorpora el concepto de la tierra en esa inequidad que hay en cuanto... Es que para nosotros la distribución de la riqueza es la distribución de la tierra, exacto, digamos, ¿no? Claro. De 1810 para acá, digamos, bueno, reconocimiento de los que habían, de los que trataron de tapar con la historia que nos hicieron conocer y que nosotros recién ahora en esta década empezamos a acceder a la verdadera historia, así digamos, ¿no? De pensar que lo que le pasó a Mariano Moreno, a Artigas, los que peleaban por la reforma agraria, por el derecho a que cada familia pudiera tener una parcela de tierra. Digamos, no es casualidad que hayan sido envenenados o exiliados, digamos, eso fue una disputa de la tierra. Yo creo que la tierra es, en la estructura económica de un país, es central, digamos, ¿no? Y en la cual hoy los dueños siguen siendo los mismos, digamos, ¿no? Si bien hemos avanzado, porque la presidenta promovió y hoy existe una ley para regular la tierra en el acceso por parte de los extranjeros, creo que también tiene que ver con esto de avanzar sobre todo todo lo que es tierra aún nuestra. Cuando se reformó la Constitución del 94, que se transfirió a en términos de federalismo, se transfirió a las provincias el derecho de tener su propia autonomía, también se transfirió la tierra, digamos, como moneda de cambio, digo, ¿no? Como, tenemos en Corrientes los esteros de Liberá, que fue comprado por un norteamericano, por Tonkin, y por unas monedas, digamos, los esteros de Liberá, que es el reservorio natural de Latinoamérica, digamos, no es poca cosa. Es la concepción mercantilista, digamos, de la tierra y no... Que la tierra hoy es... No la función social de la tierra. Para el mercado la regula los alquileres, claro, regula la compra de la tierra, es una mercancía, digamos, no es
un bien social. De hecho, en la Constitución del 49, donde se incorpora la función social de la propiedad. De la propiedad se la sacaron, ¿no es cierto? Así es. Inclusive hoy en el Código Civil, digamos, la idea es que en el proyecto, sí. En el proyecto se pueda incorporar. Exacto. Contanos un poco cómo funciona la comisión. Funciona en casos de conflicto social relacionado con ocupación de tierras, con falta de vivienda. ¿Cómo funciona? ¿Quién la convoca? ¿Cómo actúa? Bueno, la Comisión de Tierra terminó teniendo su estructura organizativa aprobada en el 2012, recién, si bien nosotros estamos desde el 2006, digamos. Tiene un presidente, vocales y 3 direcciones. Una dirección es de tierras, otra dirección es de obras, infraestructura y equipamiento comunitario, y la otra dirección, que es la que estoy yo, es de promoción para la producción social del hábitat. El objetivo madre, digamos, de la comisión es proponer políticas de tierra a la jefatura de gabinete, donde se pudieran elaborar programas, programas sociales que tengan que ver con el hábitat social, es decir, el acceso a la tierra para el hábitat social, digamos, en términos más gruesos, digamos, ¿no? Eso es... ¿Cómo actúan? ¿Quién los convoca para actuar en un conflicto, por ejemplo? Bueno, a ver, para no atenernos que solamente trabajamos en conflictos, digamos, ¿no? Porque nosotros trabajamos con la regularización dominial de todas las tierras que están bajo la órbita nuestra de nación, procediendo a regularizarlas y mejorar las condiciones, pero también trabajamos con tierras que son fiscales provinciales, fiscales municipales, y también con tierras privadas, digamos, urbanas y rurales. Sí. Nos puede convocar la municipalidad, la provincia o la comunidad, digamos. Lo que sí hemos incorporado, se ha incorporado, y esto es inédito también en el Estado, en el Ministerio de Economía como metafísica se incorporó conflictos sociales vinculados al acceso a la tierra y al hábitat. Esto es inédito. Primero que es inédita la comisión en Latinoamérica, digamos, ¿no? Ahora recién estamos siendo superados por los venezolanos que ya tienen un ministerio de tierra, digamos, ¿no? Así es. Y ante un conflicto de, bueno, esa metafísica que tiene que ver, es decir, son familias que han ocupado alguna tierra que estaba ociosa, generalmente son tierras que están abandonadas de muchísimos años, son la mayoría jóvenes. Eso me comentabas. ¿no? Porque ahí nos da la pauta que han mejorado las condiciones de vida de los padres de la familia, y que son los jóvenes que, a pesar de tener trabajo o haber mejorado en términos de salud, en términos de educación, en términos de acceso a las universidades, etcétera, no están en condiciones de poder acceder a un lote, digamos, ¿no? donde edificar su casa. Es decir, ni siquiera están pidiendo la construcción de la vivienda, están pidiendo la posibilidad de poder acceder a un lote. A un lote. Yo he visto, bueno, tienen en la página web y en algunos cuadernillos una serie de casos en los que ha intervenido la comisión, diversos, digamos, ha intervenido como desde diversos lugares. Y bueno, tenemos algunas imágenes, y me gustaría que un poco nos fueras comentando algunos de estos casos algunos de estos casos testigos, para que nos vayas comentando, como por ejemplo el barrio 17 de noviembre. Bueno, primero quiero decir que nosotros lo que cambiamos es el paradigma, digamos, de cómo se venía trabajando en la problemática de la tierra. Antes de Néstor Kirchner, alguien ocupaba la tierra y era desalojado a garrote, digamos, ¿no? Es decir, un juez, un fiscal mandaba a producir, a promover el desalojo, y la policía accionaba
de la manera que estamos acostumbrados, digamos, que estábamos acostumbrados. Acá nosotros cambiamos el paradigma, es decir, partimos de que el paradigma del orden no tiene que ver con la inclusión, no tiene nada que ver con el derecho, digamos, ni con la inclusión, ¿no? Entonces partimos del paradigma del conflicto, en la cual nosotros creemos que bueno... Contanos un poquito el caso del barrio 17 de noviembre. El barrio 17 de noviembre estaba el presidente Néstor Kirchner, fue a fin de año. Es un predio que estaba abandonado hacía 50 años, en lo cual las familias fantaseaban de las cosas que pasaban en esa tierra, que había de todo, hasta que paraban aviones en ese predio. Es un predio que está estratégicamente ubicado, o sea, está en Camino Negro, Lomas de Zamora, sí. Y está rodeado de barrios populares, también en una situación de informalidad, porque todavía no tienen la propiedad de la tierra, y en una noche ocuparon 4.000 familias, ¿no? 4.000 familias. Ahí se ve. Lo que se había promovido el desalojo, y entonces el presidente nos pidió que interviniéramos, porque planteaba que ahí realmente existía una necesidad, ¿no es cierto? Esto no era solamente conducido por alguien o pensado por un grupo, digamos, sino que había nada más que ir a ver para darse cuenta que lo que arrastró el neoliberalismo, claro, y que hoy nos encontrábamos con esa realidad. Ahí lo que hicimos es trabajar con la provincia y con la municipalidad. Lo primero que hicimos fue generar organización en el territorio. Es decir, son 102 manzanas, entonces lo que se promovió es la conformación de 102 delegados, un delegado por manzana, que nos acompañaba en un acta elegido por los vecinos de esa manzana. O sea, tenía que llegar refrendado y legitimado por los vecinos. Y estos vecinos decidieron después 8, no podíamos trabajar con los 102 en una oficina o en el espacio, en el territorio, y se eligieron 8 delegados regionales. Cada delegado regional tenía entre 13 y 15 manzanas a su cargo. Y bueno, la primera acción que se hizo fue hacer un ploteo de lo existente, digamos. La primera necesidad básica era el agua, entonces trabajamos con la Fuerza Armada, con el área de ingeniería, que nos hicieron unos sachets de agua potable, y que bueno, ahí ellos decidieron quiénes eran las familias que necesitaban y qué familias tenían su mamá, su papá para ir a buscar agua enfrente, digamos, ¿no? Lo que se generó ahí fue una organización muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Ahí no había uno que comandaba el territorio, digamos, ¿no? Ahí había diversidad de organizaciones, familias que habían llegado por su cuenta. Ese es un punto central en el trabajo de ustedes, sí, ¿no? La organización, sí, social, sí. No para la coyuntura, sino para, digamos, para la continuidad, el fortalecimiento, sí, y el aprendizaje, porque incluso trabajan con capacitación. Sí, de hecho la creación de esta dirección no fue tenía un objetivo claro, que es uno de los objetivos de la incumbencia de la comisión, que es fortalecer a las organizaciones del territorio, porque fortalecerla a través de generando cooperativas de trabajo, que son las que después terminan haciendo las obras de mejoramiento del hábitat dentro del lugar donde viven, o generando asociaciones civiles. Ahí teníamos respecto del barrio, el que veíamos, el 17, el más conocido como Tongui. Ahí concretamente los logros, sintéticamente, ¿cuáles fueron? Me gustaría que pudiéramos ver varios casos, que son todos muy eso se logró expropiar, sí. Se hizo un depósito judicial, por lo tanto hoy las familias no están en el riesgo de ser desalojadas. ¿Eso desde la comisión, ese depósito judicial? No, fue de la provincia, o sea, hubo una mesa de gestión. Después del conflicto nosotros lo que promovemos, una mesa de gestión con distintos actores del Estado, la municipalidad y la provincia. La provincia tiene facultad para hacer expropiaciones.
hicieron un depósito judicial y después le transfiere la posesión a la municipalidad. Ajá. Lo que nosotros trabajamos sobre todo fue, ahí se ve, sacamos una fotografía aérea, hicimos talleres con los vecinos, ellos dibujaron, cada delegado dibujó su manzana para poder nosotros después ver cómo hacer una urbanización, digamos, ¿no? En realidad tendríamos que hacer un programa para hablar de cada caso, porque... Claro, lo que quedó ahí es la organización. Yo el otro día te contaba que ahora Desarrollo Social construyó un SIC al lado, y la organización que se dio originalmente en el predio es la organización que hoy se le dio derecho a estar dentro de ese SIC, generar reuniones, hacer capacitaciones, informativos, pero también además reunir a todos los otros actores que tienen que ver con mejorar las condiciones del hábitat, ¿no? Y te consulto, no sé si nos da el tiempo, pero el caso de Nahuel Hué en Bariloche, que vos me contabas que ahí hasta terminaron conformando cooperativas de electricidad. Eso es un caso interesantísimo. Sintético, a ver si pudiéramos transmitir. Bueno, primero que no estamos hablando de familias en situación de pobreza estructural. Eso es importante. Son familias de clase trabajadora, clase media, que policía, empleados de la policía, docentes, empleados públicos, empleados municipales, que en Bariloche no tienen acceso, el alquiler es muy alto, es muy elevado por ser zona turística, y que el acceso a la tierra es incomparable, digamos, ¿no? Es inviable. Ahí había 400 lotes que eran fiscales, los cuales ya se entregaron las escrituras, y en los otros predios que eran privados también se gestionó y se medió para la negociación de la adquisición, digamos, ¿no? Y para mejorar las condiciones lo que se hizo es armaron cooperativas de trabajo, de agua y de electricidad. En Bariloche hay una cooperativa que da electricidad, digamos, a todo Bariloche. Lo que hicimos es un acuerdo porque ellos decían que no podían llegar hasta el barrio, hasta este barrio con las extensiones que tenían. Entonces la comisión puso $1 millón de pesos para que pudieran comprarse y realizar las líneas hasta el barrio, y la cooperativa de electricidad contrató a las cooperativas de electricidad que se habían armado en el barrio, digamos, de trabajo. Entonces esas cooperativas son de mujeres que armaron que hacen los pilares para la luz, y que como los pilares fueron tan bien hechos, tan eficientemente y con 40% menor a lo que realmente vendían las empresas, la cooperativa de electricidad decidió contratarlas para todo Bariloche, digamos, ¿no? Extraordinario. Te veo con mucha pasión y para cerrar, porque se nos va el tiempo, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu sueño? Bueno, vos imagínate que yo soy correntina y venía de trabajar hace 30 años en Corrientes y nunca pensé que iba a haber una política de Estado como esta de trabajar la problemática de la tierra, porque se tocan muchos intereses. Y yo creo, y la veo convencida la presidenta, toda esta década ha demostrado, digamos, que no vino a mantener las cosas como estaban, sino a generar cambios profundos. Y para generar cambios profundos se tocan intereses también muy profundos, ¿no? Y yo creo que la presidenta va a seguir tocando intereses profundos para mejorar las condiciones de su pueblo. Y yo creo que tiene que haber un Ministerio de Tierra donde realmente podamos mejorar las relaciones de fuerza entre el pueblo y las corporaciones, ¿no? Hacer otra... Gracias, Miriam. Gracias a vos por Muchas gracias. Así que nos vamos con tu sueño y un deseo de que se haga realidad. Nos vemos la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.